El perro rechazado en la subasta, lo que hizo un joven te dejará sin palabras confirmado. Era una noche oscura y tormentosa en un pequeño pueblo perdido entre montañas. Una subasta se llevaba a cabo en la plaza principal, un evento que todos esperaban con ansias. Sin embargo, allí, entre vestidos elegantes y susurros excitados, algo raro estaba a punto de suceder. En una esquina, un perro de aspecto triste y desgastado, con un collar roto, miraba con sus ojos llenos de esperanza. Nadie parecía prestarle atención, toda la emoción estaba centrada en los artículos lujosos. Pero este perro, este pequeño ser, tenía un secreto que haría temblar los corazones de todos. Cuando el subastador anunció que el perro estaba disponible, una risa burlona recorrió la multitud. Un perro callejero. ¿Quién lo querría?, dijeron. Pero un joven, de pie entre las sombras, lo miraba de una manera extraña, como si viera más allá de la mugre en su pelaje. Sus manos temblaban y su respiración se aceleraba. No era solo un perro, era su única conexión con un pasado que prefería olvidar. Las luces parpadeaban y la tensión crecía. Con cada oferta ridícula que se lanzaba, el joven se acercaba más. A su lado, un anciano murmuró, «Ese perro lleva una historia. No es cualquier perro». La multitud se calló, y todos comenzaron a mirar, intrigados. ¿Qué historia? ¿Qué secretos guardaba el perro que lo hacía merecedor de una segunda oportunidad? Todo cambió cuando el joven, con una voz temblorosa pero decidida, alzó la mano y ofreció toda su fortuna, un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo. La sala estalló en murmullos, como si una bomba hubiera estallado en medio de ellos. Estaba loco. Pero él solo tenía ojos para ese perro, un vínculo que parecía inquebrantable. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen like. En serio, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La sala estaba en un silencio absoluto. Todos esperaban, todos sentían esa conexión inexplicable mientras el joven sostenía el reloj, su corazón latiendo con fuerza. El subastador, a punto de declarar al perro como un simple objeto, se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el joven hizo un movimiento inesperado que cambiaría todo. ¿Qué pasará a continuación? La respuesta estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. El joven se inclinó hacia adelante, la adrenalina recorriendo su cuerpo. Comenzó a caminar lentamente hacia la mesa del subastador, el reloj todavía en su mano. A medida que se acercaba, la multitud se mantenía silenciosa, atrapada en el momento, a la espera de algo extraordinario. El perro, sintiendo esa energía inexplicable, levantó la cabeza y lo miró con esos ojos que parecían conocer muchos secretos. ¿Por qué te arriesgas tanto por un perro?, preguntó alguien desde el fondo. La voz sarcástica reverberó en la plaza, desatando una risa nerviosa en algunos, pero también ecos de preocupación en otros. El joven, sin inmutarse, replicó, porque no es solo un perro. Él es mi familia, mi pasado, mi esperanza. Las palabras flotaron en el aire, llenando el espacio con una carga pesada y profunda. El subastador, indeciso por un instante, examinó al joven. Sus ojos reflejaban tanto la desesperación como el deseo de recuperar lo que había perdido. Una oferta tan valiosa por un simple canino. ¿Qué historia cuenta este animal que no conocemos?, preguntó, casi como si quisiera poner a prueba la determinación del joven. Su nombre es Rufus, dijo el joven, volviéndose hacia el perro. Hace muchos años, él fue el único amigo que tuve. Cuando todo se desmoronó a mi alrededor, Rufus estuvo allí, sin importar cuántas veces caí. Me enseñó a luchar, a seguir adelante. No es solo un perro, él es una parte de mí. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, un arroyo de emociones que no podía contener. La multitud respiró hondo. El impacto de sus palabras caló hondo en quienes estaban presentes. En un rincón, el anciano que había murmurado anteriormente ahora tenía la mirada llena de comprensión. Se levantó, su voz temblorosa pero firme, buscando llevar la conversación a un nuevo nivel. A veces, olvidamos lo que realmente importa. Este perro podría tener más valor que todo lo que cualquier objeto pueda ofrecer. Él es el reflejo de amor incondicional. Una oleada de murmullos se expandió por la sala. Algunas personas comenzaron a reconsiderar su postura.
Un par de rostros se asomaron interesados, preguntándose si habían juzgado mal al perro. La atmósfera, antes cargada de desprecio, ahora se convertía en una mezcla de intriga y empatía. Si tanto valor tiene este perro, ¿qué pasaría si decidimos que el mejor postor sea la comunidad? Una colecta, uniremos fuerzas por Rufus, sugirió el anciano, alentando a todos a sumarse a la causa. Quizás, nosotros también tengamos algo que perder si lo dejamos ir. La idea resonó en las mentes de los presentes. Cada quien comenzó a sacar pequeños objetos simbólicos de sus bolsillos, joyas, relojes, recuerdos de un pasado que se aferraban a su historia. La subasta dio un giro inesperado, ahora no era solo una batalla de intereses individuales, sino algo que unía a toda la comunidad. Sin embargo, antes de que los nuevos intentos pudieran tomar forma, un grito desgarrador rompió el aire. No dejaré que esto ocurra. Un hombre corpulento, que había permanecido en la sombra, se acercó con furia en sus ojos. Ese perro no merece ser salvado. Solo es un callejero. El ambiente se tornó frío, la tensión palpable. La multitud retrocedió un paso, temiendo las intenciones de aquel extraño. La defensa de Rufus apenas estaba comenzando. ¿Qué secretos escondía realmente el perro? ¿Quién era ese misterioso hombre que amenazaba con despojar al joven de su única esperanza? El destino de Rufus pendía en un hilo. El hombre corpulento se acercó, su sombra proyectándose sobre el joven y Rufus. La multitud contuvo la respiración, como si el aire mismo se espesara en el instante. ¿Acaso no ven lo absurdo de esto?, preguntó, su voz grave resonando en el silencio. Este perro es solo un recuerdo de tiempos sombríos. No hay valor en lo perdido. El joven, sintiendo como el corazón le latía con fuerza, dio un paso hacia adelante. ¿Y qué sabes tú de la pérdida? Este animal fue mi refugio en la tormenta, mi rayo de esperanza en la oscuridad. Cada palabra era un desafío, un grito para que la multitud escuchara más allá de la violencia en la mirada del extraño. El corpulento se cruzó de brazos, una mueca burlona en su rostro. ¿Te equivocas, niño? La esperanza no se encuentra en un perro. Se encuentra en la supervivencia. Y lo que tú llamas amor es solo un ancla que te detiene. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar entre ellos. Había quienes apoyaban al joven, alzando objetos y ofreciendo su ayuda. Pero otros parecían cautivados por el hombre que interrumpía aquella conexión. La atmósfera se volvía cada vez más tensa, como si el destino de Rufus estuviera decidiendo en ese mismo instante. Rufus, notando la agitación, se levantó, moviendo la cola. Su mirada descrita de esperanza era un grito silencioso que resonaba con todos los presentes. Fue entonces que el joven se agachó y le acarició la cabeza, buscando ese contacto que les había permitido compartir tanto dolor y amor en el pasado. Por favor, no dejen que un corazón endurecido decida el destino de un ser que tanto amor puede ofrecer, suplicó el joven, la voz quebrándose. La esperanza no es solo un concepto, la encontramos en las cosas más simples y puras. Aquello caló hondo en algunos. La multitud comenzaba a sentir cómo el poder de las emociones podría cambiar el rumbo de la situación. Pero el corpulento no se detendría tan fácilmente. Basta de cuentos, ladró, y de pronto dio un paso adelante, su figura masiva llenando el espacio. ¿Qué tal si les digo que este perro fue un criminal en su vida pasada? ¿Qué tal si les cuento cómo lo vi actuar en el callejón antes de que fuera capturado? El silencio fue ensordecedor. Murmullos nerviosos comenzaron a surgir entre la multitud, algunos mirándose unos a otros con inquietud. El joven sintió como la tierra se deslizaba bajo sus pies. No puede ser, susurró. Eso no puede ser cierto. ¿Y si lo es?, preguntó el corpulento, con una satisfacción oscura en su mirada. ¿Acaso aún seguirás queriendo a un perro que ha disfrutado de la vida delictiva? El amor tiene límites. Un grito resonó en el fondo. Es un animal. No un criminal. Pero la duda ya había sembrado sus semillas. La tensión en el aire era eléctrica, un concurso entre lo que era correcto y lo que era fácil. La multitud estaba dividida, muchos empezaron a murmurar, cuestionándose lo que creían saber. El joven sabía que necesitaba más pruebas, algo que desmontara las intenciones de aquel hombre. El futuro de Rufus pendía de un hilo, pero había algo más en juego, su propia redención. Mientras las sombras se alargaban en aquella plaza, y el hombre corpulento mantenía su mirada desafiante, el joven sintió que no podía rendirse. Necesitaba descubrir la verdad detrás de las palabras de su adversario antes de que fuera demasiado tarde. Voy a descubrirlo, lo prometo, pensó con determinación. La batalla apenas había comenzado, y para ganar, tendría que enfrentarse a sus propios fantasmas, pero cuando se dio la vuelta, y si lo que hallaba revelaba más secretos de los que estaba preparado para afrontar. Y si la verdad no solo ponía en peligro a Rufus, sino también a su propio corazón, el futuro estaba oscuro, y una nueva verdad estaba a punto de desatarse.
El joven dio un paso atrás, sintiendo como la presión de la multitud se intensificaba con cada segundo. Miradas especulativas y preocupadas se volvían hacia Rufus, como si el perro pudiera responder a la acusación del corpulento. El aliento de la plaza se volvió pesado, y los ecos de la historia no contada comenzaron a susurrar en su mente. ¿Qué tipo de vida pudo haber llevado?, se preguntó, reviviendo memorias de los días en que Rufus llegó a su vida, un pequeño cachorro asustado entre escombros. Ante él no había un criminal, solo un alma en busca de amor, tal como él. Mientras la multitud se dividía, el joven sintió un fuego dentro de él. No podía dejar que el miedo y la desconfianza terminaran con su esperanza. El vislumbre de la verdad había cobrado forma en su mente, debía actuar rápido. Si había alguna posibilidad de exponer al corpulento como un mentiroso, debía localizar a alguien que conociera a Rufus antes de que cayera la noche. Se dio la vuelta y se dirigió a las calles bulliciosas que rodeaban la plaza, sus pasos resonando en el pavimento. La brisa fresca de la tarde le acarició el rostro, pero la inquietud en su pecho permanecía. Tenía que encontrar respuestas, y pronto. Sabía que Rufus no solo era un perro, era su compañero, su familia. La idea de que el corpulento pudiera arrebatarle eso le llenó de rabia. Mientras cruzaba esquinas y callejones, se encontró con su viejo amigo Javier, un hombre de rostro curtido pero de corazón amable, que había estado presente desde el inicio y había visto crecer a Rufus. Javier, necesito que me ayudes, le pidió, con la voz entrecortada. El corpulento está diciendo que Rufus era un criminal. No puedo dejar que eso lo condene. Necesito saber la verdad. Javier frunció el ceño. Es probable que se refiera a las peleas de perros. Eso pasó, pero la mirada de su amigo se tornó seria. No sé si Rufus participó. Su vida siempre fue difícil, no puedo negarlo, pero tú sabes lo que significa para ti, lo que ha sido para todos. El joven asintió, sintiendo el nudo en su garganta crecer. Pero necesito evidencias. Algo que desmienta las mentiras de ese hombre. Lo haré por Rufus, por mí, por todo lo que hemos pasado juntos. Siempre has tenido una gran conexión con él, dijo Javier, su voz suave. Déjame hacer algunas llamadas. Tal vez haya alguien que sepa más, pero ten cuidado. Esa gente puede ser peligrosa. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación creció. Se adentró en el mundo oscuro de las peleas clandestinas, donde las sombras ocultaban verdades y secretos. La memoria de Rufus lo impulsaba, y cada palabra que escuchaba en el camino robustecía su fe en la capacidad de cambio. Tras muchas visitas y entrevistas, una anciana finalmente se atrevió a hablar. Lo que viste ese día en el callejón fue solo un fragmento de su vida. Rufus fue forzado a pelear, un luchador en un mundo que no comprendía. Pero también ayudó a muchos en la calle, cuidaba de otros perros. Era noble con esas palabras, sintió que la verdad empezaba a tomar forma. Pero justo cuando se preparaba para regresar a la plaza, descubrió que las cosas eran aún más complicadas de lo que había imaginado. Un grupo de hombres apareció ante él, miradas acechantes que prometían problemas. ¿Buscando a Rufus o buscando problemas?, uno preguntó, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Porque si vas a hablar de él aquí, ten cuidado. No tomamos bien las traiciones. Los latidos del joven se aceleraron, sabiendo que lo que había empezado como una búsqueda de verdad, ahora podría costarle más que solo su futuro con Rufus. Podría enfrentar a sus enemigos y salvar a su fiel amigo al mismo tiempo. La lucha apenas comenzaba, y con cada decisión, el peligro se acercaba. El eco de sus pasos resonó en la calle mientras el miedo y la determinación se entrelazaban en su corazón. La verdadera batalla por Rufus estaba a punto de desatarse. ¿Lograría el joven proteger a su amigo y descubrir la verdad antes de que las sombras lo devoraran todo? El joven sintió el aliento de esos hombres en su nuca, la atmósfera se tornó densa, cada susurro amenazador hacía eco en su mente. La imagen de Rufus, sus ojos brillantes y su cola moviéndose alegremente, cruzó su pensamiento y le dio fuerzas. No podía rendirse. Sabía que debía salir de ese aprieto. Solo quiero saber la verdad sobre Rufus, afirmó, tratando de sonar convencido. No estoy aquí para causar problemas. Los hombres intercambiaron miradas, y un grupo de risas burlonas resonó en la oscuridad que los envolvía. La verdad es un lujo, amigo. Aquí, lo que importa son las lealtades y tú has pisado el terreno equivocado, dijo el mayor del grupo, con una voz grave que casi podía tocarse. Con los nervios al límite, el joven retrocedió un paso, pero no podía darles la espalda. Era como estar acorralado por una jauría. Instintivamente, su mano se movió hacia su bolsillo, donde guardaba el pequeño cuchillo que su madre le había dado. Más como un símbolo de protección que una herramienta de combate, pero le daba algo de valor. Escúchenme, dijo, su voz temblando pero firme,
Rufus merece que se conozca su historia. No es un criminal. Fue una víctima. Por favor, ayúdeme a demostrarlo. El tipo que había hablado primero se acercó, su mirada fría como el acero. Sabes, chaval, la lealtad no se compra ni se vende. Algunos de nosotros hemos sobrevivido atando historias a la muerte. Si sigues hurgando en el pasado de Rufus, puede que termine siendo el último capítulo de tu propia historia. En ese momento, la ira y el miedo se enredaron en su pecho. Resolvió que no dejaría que la intimidación lo derrumbara. Quiero saber la verdad, repitió, impaciente, a pesar de que sabía que estaba jugando con fuego. Una sombra se movió detrás de él, un perro de mirada aguda y pelaje despeinado se acercó, y el joven sintió un rayo de esperanza al reconocerlo. Era uno de los compañeros de Rufus, un perro que había visto el mismo sufrimiento. ¿Rufus? ¿Dónde está?, pensó, sintiendo como si un hilo invisible lo uniera a su amigo, aprovechando la confusión, hizo un movimiento rápido hacia la salida. Sin embargo, el grupo no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Uno de ellos lo agarró del brazo, pero el perro se interpuso, ladrando ferozmente, creando una distracción inesperada. «Sigue, corre», gritó, y el joven no se lo pensó dos veces. La adrenalina lo llevó a zambullirse en la oscuridad de las calles, mientras el eco de sus pasos se mezclaba con los ladridos del perro. La noche lo abrazaba mientras corría, y la posibilidad de encontrar respuestas se convertía en un fuego que lo guiaba. En su huida, se dio cuenta de que había alcanzado un pequeño callejón donde un grupo de personas revolvía viejos carteles. Al acercarse, identificó a un hombre con cicatrices en el rostro, un conocido de Javier. Si alguien podía ayudarlo, sería él. «¿Necesito tu ayuda?» «Rufus, su vida. Lo están acusando de cosas horribles y yo tengo que demostrar que es inocente», explicó, casi fuera de aliento. El hombre lo miró con aplomo, sus ojos fijos en los del joven. «Inocente, ese es un término peligroso aquí», dijo, con un tono que mezclaba tristeza y comprensión. «Pero puedo ayudarte, solo si estás listo para aceptar las consecuencias». A medida que sus palabras se desvanecían, el joven sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Qué tipo de consecuencias estaba dispuesto a afrontar? La verdad de Rufus se entrelazaba con su propia búsqueda de redención. En ese instante, no hubo vuelta atrás. Estaba a punto de cruzar un umbral donde no solo descubriría la verdad de su amigo, sino también sus propios secretos. Pero, ¿cuál sería el costo de esa revelación? El joven respiró profundo, sintiendo como el peso de la decisión se cernía sobre él. Su destino y el de Rufus estaban conectados de formas que aún no comprendía. Y así, con la determinación brotando en su pecho, avanzó con el hombre, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba, que misterios y peligro le esperarían en esta nueva senda. ¿Dónde todo estaba en juego? El joven siguió al hombre de cicatrices, quien lo condujo a través de calles estrechas, llenas de sombras y ecos lejanos. Cada paso resonaba en su mente como un tambor de guerra. Sabía que el tiempo se le estaba agotando, pero había un fuego en su interior que no podía ignorar. Llegaron a un escondite, un pequeño almacén con las ventanas cubiertas de cartones viejos. El lugar olía a humedad y metal oxidado, un ambiente que parecía guardar secretos oscuros. «Aquí estarás a salvo por ahora», dijo el hombre, cerrando la puerta detrás de ellos. «Pero necesitamos actuar rápido». «¿Qué debes hacer?», preguntó el joven, notando cómo su corazón bombeaba, lleno de ansiedad. «Primero, contemos todo lo que sabemos sobre Rufus. Necesitamos su historia, las pruebas que demuestren su inocencia». «¿Qué sabes de él?». La voz del hombre era seria, pero había una chispa de comprensión en sus ojos, como si supiera lo que era luchar por alguien que no podía defenderse solo. «Rufus siempre fue un perro amable. Nunca ha hecho daño a nadie». «Lo culpan de cosas que no ha hecho», respondió, recordando las risas que compartieron y cada momento junto a su amigo peludo. «Pero hay más, su pasado no sé mucho, solo que alguien lo quiere ver en problemas». El hombre lo interrumpió. «Eso es justo lo que hay que investigar. Rufus no es solo una víctima, hay personas que se benefician de su caída. Los sacrificios son comunes en este entorno. Y si averiguas algo, puedes estar en peligro». «¿Peligro?». El joven no pudo evitar un escalofrío de miedo. «¿Qué tipo de peligro?». Se sintió como si la sombra de lo desconocido lo envolviera. La verdad se presentaba como un camino lleno de trampas. Hay un grupo que opera en la oscuridad. Controlan todo lo que sucede aquí. Si ellos se enteran de que estás intentando limpiar el nombre de Rufus, esas mismas lealtades que te mencionaron pueden costarte la vida», advirtió el hombre. El joven tragó saliva al imaginar la imagen de Rufus atrapado en las garras de esos hombres crueles. No podía dejarlo solo.
¿Cómo podemos encontrarlo? Necesitamos un plan, dijo, recuperando algo de valor. Necesitamos contactos, conocidos del barrio que puedan haber visto algo. Pero, serás tú quien deba acercarse a ellos. No puedo hacerlo. Mi cara está marcada. Sin embargo, yo te daré la información que tengo, y así comenzarás. La determinación ardía en su interior mientras se preparaba para la tarea que tenía por delante. La imagen de Rufus lo fortalecía. Tenía que arriesgarse, no solo por él, sino por todos los que como Rufus no tenían voz. Tal vez, solo tal vez, la clave para descubrir la verdad estaba en la subasta de animales donde se decía que Rufus había sido vendido. No era solo un rumor vacío, había una historia detrás de esos murmullos. El hombre le dio una dirección: vas a encontrarte con alguien allí. Se hace pasar por un vendedor. Con suerte, él te informará más sobre el destino de Rufus. ¿Y si no lo encuentro? La duda surcó su mente como un rayo. Entonces, el tiempo se te acabará y tendrás que emprender una fuga sin rumbo. La expresión del hombre se oscureció, salió del refugio con una determinación renovada, sabiendo que cada paso que daba lo acercaba más al peligro, pero también a la verdad. Mientras avanzaba, recordaba las risas de Rufus y el amor incondicional de un compañero que solo deseaba ser libre. Cuando la noche se hizo más profunda, el joven llegó frente al lugar de la subasta. Encendió su curiosidad y su temor por igual. Era el momento decisivo. ¿Qué revelaciones le esperarían allí? La puerta chirrió al abrirse, y en su interior se escuchaban las voces de hombres y mujeres negociando. Pero algo, un ligero crujido, lo puso en alerta. Estaban observándolo. ¿Qué tan cerca estaba de la verdad? El joven dio un paso hacia adelante, pero un grito desgarrador resonó en la noche, dejando claro que el peligro lo seguía muy de cerca. Lograría descubrir el destino de Rufus antes de que fuera demasiado tarde. El joven respiró hondo, sintiendo que el aire frío de la noche le golpeaba el rostro como una advertencia. La puerta se había cerrado tras de él con un golpe sordo. La penumbra del lugar era intensa, y las sombras parecían alargarse con cada luz tenue que titilaba alrededor. Se adentró en la sala, sus sentidos alertas. La subasta estaba en pleno apogeo. La multitud, compuesta por rostros conocidos y desconocidos, negociaba con fervor sobre vidas que no eran más que objetos. El sonido de las apuestas se mezclaba con un murmullo inquietante que se mantenía en el aire. Miró a su alrededor, rodeado de jaulas que contenían animales asustados. Sus ojos reflejaban el mismo temor que él sentía. Encuentra al vendedor, solo eso, se repetía, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Caminó con firmeza, queriendo proyectar confianza a pesar de cómo su estómago danzaba con inquietud. Cada paso lo llevaba más cerca de una mesa donde varios hombres discutían acerca de unos documentos. En el centro, un hombre de cabello gris y una cicatriz en la mejilla se mofaba de un perro de aspecto cansado. El joven sintió un escalofrío. Era una evocación de Rufus, un recuerdo de la alegría que había compartido con él. No podía dejar que ese destino lo alcanzara. ¿Hacia dónde va toda esta transacción? Se armó de valor y preguntó a un hombre al lado suyo, un extraño que lo miró con desdén. ¿Amigo? Esto es solo el comienzo. Ahorra tus palabras. Aquí se compra y se vende lo que quieres saber, lo que no, se despacha permanentemente, respondió el hombre antes de dar una calada a su cigarrillo. El joven sintió como su pecho se apretaba. El ambiente era una mezcla de codicia y desesperación, podía sentirlo en cada rincón. Caminó, escudriñando en la masa de personas, hasta que vio al hombre mencionado por el cicatrizado. El tiempo se le estaba agotando y no podía perder la oportunidad. Lo siento, amigo, pero no estoy aquí para el espectáculo, mencionó, mientras la subasta llegaba a un punto culminante con el ladrido de un perro detrás de él. Antes de que se diera cuenta, la multitud se disparó hacia arriba, y él escuchó el alza de la voz del subastador. Damas y caballeros, prepárense, estamos a punto de comenzar la venta de esta magnífica joya de la calle. Un perro excepcional, de un linaje que lo convertiría en una máquina de lucha en cualquier esquina del barrio. El joven sintió el nudo en su garganta. Sin embargo, no podía dejar que sus emociones lo dominara. Necesitaba actuar. Con un movimiento rápido, se acercó al cicatrizado, una mezcla de temor y determinación en sus ojos. ¿Tú eres el vendedor?, preguntó, tratando de que su voz sonara firme. ¿Quién pregunta? El hombre lo miró con desconfianza, como un depredador evaluando a su presa. Busco un perro llamado Rufus. Dicen que ha sido vendido aquí, respondió el joven, su corazón retumbando en sus oídos. La expresión del cicatrizado cambió, una chispa de interés iluminó sus ojos. Rufus, dices interesante. ¿Pero qué estás dispuesto a ofrecer por la información?
Antes de que pudiera responder, un estruendo atrajo su atención. La multitud se reagrupó, un tumulto de voces se volvía cada vez más acalorado. La tensión se palpaba en el aire, el peligro era inminente. Parece que alguien más lo busca, continuó el cicatrizado, sonriendo pero con un destello de advertencia en su mirada. Mejor apúrate, chico. No todos están aquí por el mismo motivo. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién más estaba tras Rufus? Ahora el tiempo no solo se había convertido en un reto, sino en una carrera desesperada. La verdad podía ser su salvación o su perdición. ¿Se atrevería realmente a descubrir lo que había detrás de las sombras de esa subasta mortal? Con las apuestas volando, el ruido se intensificaba y un grito desgarrador resonó en el aire. Mate al perro. El joven sintió el terror helado en su interior. Podría salvar a Rufus antes que fuera demasiado tarde. La multitud estaba al borde de la histeria. Gritos y murmullos se entrelazaban con ecos de pasos frenéticos, mientras se agolpaban en un intento por ver más claro. El joven sintió cómo la adrenalina se disparaba en su sangre. Era inevitable, debía actuar ya, antes de que sus peores miedos se hicieran realidad. A su alrededor, una ola de rostros eufóricos y codiciosos estaba dispersando. Algunos señalaban a la jaula donde el aludido Rufus estaba atrapado, mientras otros empujaban para obtener un mejor lugar en la subasta. El subastador, un hombre corpulento y con voz de trueno, hacía gestos grandilocuentes, llamando la atención sobre sí mismo en medio del caos. El perro que transformará su destino. Apuesten, damas y caballeros, gritó, como si intentara ahogar los gritos en su propio clamor mercantil. El joven apretó la mandíbula. Necesitaba encontrar una forma de acercarse, de liberarlo antes de que el destino de Rufus se sellara con una puja. El cicatrizado, que aún lo observaba desde la sombra, parecía disfrutar de la escena, como un gol que se regocija en el dolor ajeno. Yo sé dónde está Rufus, solo necesito un momento, murmuró el joven, su voz apenas un hilo rasgado por la desesperación. Ignoró al hombre y se lanzó hacia la multitud, empujó a través de cuerpos, llenos de codicia y ambición. La gente se abalanzaba para ganar la mejor vista, pero él no podía ceder. Casi podía oír los latidos de Rufus resonando desde la jaula, un llamado angustioso que lo mantenía en movimiento. Finalmente llegó a la jaula. Sus ojos encontraron los de Rufus, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. El perro, que había sido una fuente de alegría, ahora estaba encadenado por el miedo, su pelaje sucio y su cuerpo magullado. Sin pensar en las consecuencias, el joven tomó una respiración profunda y gritó. Basta esa locura. No lo subasten. Este perro no es un objeto, es un amigo. Las palabras resonaron con fuerza. El efecto fue instantáneo. La multitud se detuvo, girando sus miradas hacia él. La atención se centró en su figura, débil pero decidida, en medio del mar de rostros ansiosos. ¿Quién se cree este mocoso? Alguien en la multitud respondió con desdén. El tono burlón resonó y otros comenzaron a reírse, pero él no iba a dejar que eso lo desanimara. Rufus ha luchado y ha sobrevivido. ¿No ven lo que están haciendo? No es un animal de pelea, es un compañero que merece amor, no dolor, exclamó mientras su corazón se aceleraba, nauseado por la desesperación y la rabia. Los murmullos empezaron a cambiar de tono. Algunos miraban a sus acompañantes en busca de aprobación, otros preguntaban entre ellos sobre la validez de sus palabras. El subastador, visiblemente irritado, levantó su mano para callar la conmoción. Silencio. El perro se vende, como se ha anunciado, su voz retumbó, pero había perdido parte de su poder ante el clamor del joven. De repente, una figura oscura irrumpe por la parte trasera del lugar. Era un hombre envuelto en un abrigo largo, su rostro oculto por las sombras. Su presencia era intimidante, como una tormenta que se aproxima, y la multitud se separó involuntariamente. El joven no podía retirar la vista de aquel extraño. Había algo inquietante en su andar. Yo he venido a reclamar lo que es mío, dijo el extraño. Su voz era como un susurro helado. Los ojos de todos se centraron en él. ¿Quién era realmente y qué significaba eso para Rufus? En ese momento, la carrera por salvar a su amigo parecía estar lejos de terminar. ¿Quién eres?, preguntó el joven, temblando mientras el pánico se apoderaba de él. La respuesta que el extraño estaba a punto de dar sería más impactante de lo que podía imaginar. La figura del extraño parecía absorber la luz a su alrededor, proyectando una aura de misterio que traspasaba la cotidianidad del momento. La multitud, que antes estaba sumida en la histeria, se volvió un campo de silencio tenso, como si el aire se hubiera espeso de repente. El joven sentía como la respiración se le cortaba, ahogada entre el temor y la expectativa. Soy el verdadero propietario de Rufus,
dijo el extraño, dejando caer cada palabra con un peso palpable. Este perro no es un simple animal de pelea. Es parte de un legado que me pertenece. No deben subastarlo. Su voz era fría, pero había un matiz de desesperación escondido en aquellas palabras. Los murmullos empezaron de nuevo, esta vez más nerviosos. La multitud había pasado de la burla al asombro, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. El joven sintió que su corazón latía con fuerza, compitiendo con los ecos de la multitud que ansiosamente querían saber más. No podía dejar que esas palabras se desvanecieran en la confusión. ¿Qué legado? ¿Qué significa eso? Rufus es un amigo, no un objeto de tu propiedad, gritó, su voz resonando con una mezcla de rabia y determinación. Aquella declaración no solo eran sus palabras, eran una llamada a todos los que se habían reunido allí, que miraban por encima del hombro y señalaban al amigo que había sido traicionado, el extraño, que había estado ocultando su rostro en las sombras de su abrigo, hizo un movimiento que pareció seleccionar a su siguiente víctima entre el público. Su mirada se detuvo en un hombre de rostro burlón que antes había ridiculizado al joven. Te lo explicaré a ti, que no comprendes nada. Rufus es parte de algo mucho más grande que lo que puedas imaginar. Un perro que ha sobrevivido a la traición y el abuso. Un portador de secretos oscuros que ni tú puedes imaginar. La intensidad de su voz se elevó, capturando la atención de todos. ¿Secretos? ¿Qué secretos?, preguntó alguien en la multitud, con una mezcla de interés y escepticismo. La incertidumbre comenzaba a enredarse con el miedo colectivo, un hilo tenso que se podía cortar con un cuchillo. Él es la clave para liberar a otros como él, atrapados en las garras de quienes no saben el significado de lealtad, continuó el extraño, desafiando a los presentes a mirar dentro de sí mismos. Si Rufus cae en las manos equivocadas, su voz y su historia se perderán para siempre. ¿Están dispuestos a permitir eso? El joven sintió como la empatía comenzaba a florecer en algunos rostros, pero la mayoría estaba aún encapsulada en su egoísmo. El subastador, visiblemente incómodo, trató de retomar el control. No caigan en la locura de este hombre. La subasta debe continuar. Pero su voz sonó débil frente a las revelaciones. No se subastará Rufus, gritó el joven de nuevo, la decisión calando hondo. Pero entonces, un rayo de peligro surgió en su pecho. El crujir del abrigo del desconocido y sus palabras llenas de energía temerosa estaban atrayendo más fuerzas de lo que había anticipado. Se dio cuenta de que algo enorme se estaba desatando en esa atestada sala. El rostro del extraño se mostró un instante sin sombras, y su mirada ardía con intensidad, como una promesa de tormenta. Es hora de que cojas tu destino, comentó el extraño en voz baja, girándose hacia el joven. Tú puedes cambiarlo todo. Pero debes decidir rápido. Mientras el joven buscaba alguna respuesta, el tiempo parecía detenerse. Cambiar la vida de Rufus o arriesgarlo todo en este juego peligroso. Todo dependía de su siguiente movimiento, que podría desatar consecuencias que ni en sus peores pesadillas había imaginado, y justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, la sala retumbó con un estruendo ensordecedor. Las luces comenzaron a parpadear, y una sombra se cruzó por el fondo, preparándose para entrar en la escena. La verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Sería el joven el héroe del que Rufus necesitaba, o simplemente un peón en un oscuro juego de poder? La luz se apagó, y en un instante, todo quedó en silencio. ¿Qué enemigo se acercaba a reclamar lo que creía suyo? El joven sintió como la oscura confusión a su alrededor se sellaba en un silencio pesado mientras las luces titilaban. El extraño había arrojado una sombra de misterio, pero no podía permitir que el miedo dominara su corazón. Sabía que Rufus lo necesitaba. Era el momento de decidir. Con un nudo en la garganta, avanzó hacia la figura replicante, decidido a enfrentarse a lo desconocido. El sonido de las luces parpadeantes y los murmullos inquietos de la multitud se convirtieron en un eco lejano. Su enfoque estaba en Rufus, en su amigo. El momento de la verdad se acercaba mientras giraba su mirada hacia el extraño. ¿Qué quieres decir con que Rufus es más que un perro?, preguntó, su voz resonando contra las murallas de tensión. Los secretos que guarda pueden cambiar vidas, respondió el extraño sin apartar su mirada. Rufus ha estado en el centro de un ciclo de traiciones y redenciones. Su destino está ligado al de aquellos que sufren. Si te decides a protegerlo, efectivamente estarás luchando no solo por él, sino por todos los que han sido olvidados. La desesperación le golpeó el pecho como un puño. ¿Y cómo puedo salvarlo si todas estas personas solo ven a Rufus como un objeto? Este lugar es un infierno de intereses egoístas. Las palabras brotaron con rabia mezclada con temores ancestrales. Recuerda, amigo. La unión puede cambiar el destino,
le dijo el extraño, y su voz resonó como un mantra en el aire. Los que te rodean necesitan una razón para unirse. Muéstrales que lo que está en juego es más que una simple subasta. Ellos deben entender. Un fogonazo de determinación iluminaron los ojos del joven. Necesitaba un plan. Sin embargo, antes de que pudiera esbozar uno, un grito sacudió la sala. No permitiré que ese perro se escape de mis manos. Unos hombres del grupo del corpulento se movieron. Podían intentar llevarse a Rufus por la fuerza. Tuya es la decisión, murmuró el extraño y se desvaneció en las sombras, dejando al joven solo con su resolución. Sin tiempo que perder, el joven se irguió, su voz potente resonó entre la multitud. Escuchen. Este perro no es solo un animal, es un símbolo. Un símbolo de resistencia, amor y redención que todos podemos llevar en nuestros corazones. Si permitimos que lo vendan, también nos vendemos a nosotros mismos. Esta subasta es una asquerosa traición a lo que realmente importa. ¿Quién aquí está dispuesto a luchar contra el olvido? Los murmullos se intensificaron, algunos comenzaron a sentar, otros a dudar. Por un momento, la mirada de la gente cambió. Comenzaron a recordar sus propias luchas y pérdidas. Si Rufus cae, ¿quién será el siguiente? Podría ser tu propio familiar. ¿Tu perro? Digamos basta. Los ojos de la multitud empezaron a brillar con convicción, cada uno sintiendo que parte de ellos estaba en la lucha por Rufus. Pronto algunos alzaron sus objetos, dispuestos a colaborar, a liberar al perro que había sido malinterpretado. Fue como si una chispa de esperanza comenzara a encender almas cansadas. De repente, el corpulento, dándose cuenta de que la situación se le escapaba, se interpuso. Nadie se lo quedará. Están siendo manipulados. Pero sus voces no resonaron con poder ante el creciente clamor de la comunidad. La rabia y la pasión brotaban de las personas que ahora temían perder algo valioso. Finalmente, el joven miró a Rufus, quien lo observaba con esos ojos llenos de gratitud. Fue entonces cuando el joven, levantando su voz como nunca antes, terminó: esta es nuestra oportunidad. Lucharemos por Rufus. Juntos, jamás seremos silenciados. Únanse. En ese instante, una explosión de fuerte apoyo resonó en la sala. Las manos se alzaron. La comunidad se unió. Filete de coraje y amor emergió en la atmósfera como una poderosa corriente. El perro es nuestro, gritaron. Y así, en el clamor del amor y la lucha por lo que era justo, Rufus fue liberado de la jaula. El joven sintió el calor del triunfo al ver a su amigo correr hacia él, su cola alzada en reconocimiento. Se abrazaron, y en ese momento no solo se selló el destino de Rufus, sino también la fuerte conexión entre todos los presentes. La lucha había cambiado el rumbo de su historia, con la noche iluminándose por la fuerza de la comunidad. El joven supo que, aunque los peligros siempre acecharían, juntos podrían enfrentar cualquier sombra que se presentara. Rufus había sido el héroe silencioso que unió a todos. La subasta no definiría sus destinos. Así, al salir de ese lugar, el joven tomó la decisión de luchar. No solo por Rufus, sino por todos los que jamás hubieran tenido una oportunidad. Y mientras caminaban hacia la libertad, supo que esta historia apenas comenzaba, y tú también puedes ser parte de esto. Súmate a la comunidad hoy. Se suscribe inmediatamente al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Dale like ahora para que el algoritmo nos apoye y comparte esto con al menos 5 amigos que necesitan saber de la valentía de Rufus. Llena la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y el amor que sientes por nuestros peludos amigos. No esperes ni un segundo más para compartir.